Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a tejer brazos, piernas y lo que serían los bastoncillos de la tortuga ninja. Sin más que decir, empecemos. Para las piernas vamos a empezar con 5 cadenas. Aquí voy 2, 5. Ahora, a partir de la segunda voy a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 2, 3. Y ahora vamos a hacer una W doble en la última que nos quedó. La W doble, recuerden que es 3 puntos bajos en el mismo, ¿ok? Entonces estoy haciendo 3 puntos bajos en la última cadena que nos había quedado. Ahora, esta parte vamos a trabajar en óvalo. Vamos a trabajar en la parte inferior de las cadenas 2 puntos bajos, 1, 2 y aquí me toca un aumento en la última cadena en la parte inferior. Hasta ahí tengo un total de 10 puntos y ahora en la carrera número 2 vamos a hacer un aumento y ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos. Me toca hacer 3 aumentos. Aquí voy 1, 2, este va a ser 3. Hacemos 2 puntos bajos y debemos acabar con 2 aumentos. Y ahora en la carrera número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, coloco mi separador y voy a trabajar 2 puntos bajos, un punto bajo y un aumento por 3 veces. Este es el primero, mi segunda repetición, la tercera, hacemos una vez más 2 puntos bajos y terminamos con punto bajo y aumento por 2 veces. Esta es la primera y la de aquí que va a ser la segunda. Hasta ahí debemos de tener un total de unos 22 puntos bajos. Entonces, aquí en el último punto, yo voy a realizar el cambio de color a un tofe, un marrón o el que ustedes tengan. Hacemos el cambio de color a un marrón claro y vamos a tejer solamente en la hebra trasera 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 3, 5. Voy a realizar mi nudo. Acá ya hice mis 5 puntos bajos y ahora voy a cambiar al tono verde otra vez. Cambiamos al tono verde y vamos a hacer 9 medios puntos. Hebra trasera. Aquí voy 3, 4. Este va a ser 6. 9. Ahora, en el último nos toca cambiar al tono marrón y tejemos 8 puntos bajos solamente en la hebra trasera. Aquí voy 5, 6, 8. De esta manera. Ahora, en la carrera número 5 voy a trabajar en la normal con color tofe, 5 puntos bajos. Aquí voy 2,
4, 5 y para acabar el quinto cambiamos otra vez al verde y vamos a trabajar 2 disminuciones de medio punto. Aquí voy 1, 2. Hacemos un medio punto normal y otra vez 2 disminuciones de medio punto. 1, 2. Para cerrar, recuerden cambiar al tono marrón y vamos a continuar trabajando nuestros 8 puntos bajos, ¿ok? Aquí voy 5, 6, 8. Ahora, en la carrera número 6, vamos a trabajar solamente con color tofe y voy a tejer un punto bajo en cada uno. Este va a ser 12, 14, 16, 17 y 18. En la carrera número 7 vamos a trabajar 4 puntos bajos solamente con marrón, recuerden. Aquí voy 3, 4 y vamos a hacer un aumento, 8 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 4, 6, 7 y 8. Aquí ya terminé mis 8 puntos y ahora me toca hacer un aumento y terminar con 4 puntos bajos. Ahí debemos de tener un total de 20 puntos. Y en la carrera número 8 voy a trabajar 9 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 6. Este va a ser 7, 9 el aumento y lo vamos a repetir una vez más. Si tenemos 9 puntos más el aumento, tenemos un total de 11. Lo vamos a repetir 2 veces, debemos de acabar con un total de 22. Ahora, en la carrera número 9, vamos a tejer con verde, así que en el último cambiamos al color verde y vamos a empezar a trabajar un punto bajo en cada uno de mi carrera número 9 y 10, o sea, 2 carreras que van a ser en recto, un punto bajo en cada uno, carrera de 22 puntos. Ya, carrera de 22 puntos bajos. Aquí voy 11, 13, 15, ya. Listo. Cambiamos ahora a color tofe y en la carrera número 11 vamos a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 5. Hacemos nuestro aumento, tejemos 10 puntos bajos. Ahí hice 10, me toca el aumento y terminamos con 5 puntos. Ahí debemos de tener un total de unos 24 puntos. Y en la carrera 12 y 13
vamos a tejer un punto bajo en cada uno. Carrera de 24 puntos bajos. Aquí vamos 6, 8, 12, 16, 19, 22, 24. Mi última carrera en recto. Aquí voy 4, 6. Este va a ser 8, 11, 14, 16, 20, 24. En el último punto, ahora cambiamos al tono verde y vamos a trabajar en la carrera 14 y 15 un total de 24 puntos, es decir, un punto bajo en cada uno. Hacemos ese proceso en ambas carreras. Hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Escondemos nuestros hilos y hacemos el mismo procedimiento para la otra pierna. Bueno chicos, ahora vamos a trabajar la sección de los brazos. Los dos también se hacen de la misma manera. La única diferencia es que aquí vamos a estar usando también el color blanco. Para el brazo vamos a realizar un anillo de 6 puntos. Ya. Aquí voy 1, 3, 6. Ajustamos nuestro anillo y en la carrera número 2 vamos a realizar punto bajo y aumento por 3 veces. Este va a ser la primera. Este va a ser la segunda. Mi tercera repetición de punto bajo y aumento. Ahí debemos tener en nuestra carrera número 2 un total de 9 puntos. Ahora vamos a trabajar en la carrera 3 un punto bajo en cada uno, carrera de 9 puntos bajos. Y ahorita ya nos toca la carrera número 4 y para eso en el último punto de la 3 cambiamos al color blanco. Listo, ahora vamos a comenzar a tejer un punto bajo en cada uno, carrera de 9 puntos. Este va a ser 7. Ahora para la carrera número 5 voy a cambiar al tono verde otra vez y vamos a trabajar de las 5 a la 8 un punto bajo en cada uno, carreras de 9 puntos. El blanco ya lo pueden cortar porque solamente es una carrera la que se va a usar. Ahí. Voy a hacer mi nudito.
Ahorita estoy en mi carrera número 5 con color verde, punto bajo en cada uno, carrera de 9 puntos. 8, 9. Ahora, para finalizar el punto 9 de la carrera 8 que estamos trabajando, vamos a usar el color marrón. Realizamos el cambio de color. Y vamos a trabajar un punto bajo, un aumento. Hacemos nuestro nudo. 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí voy 1, 2, aumento y terminamos con un punto bajo. Ahí tengo un total de unos 12 puntos y ahora voy a trabajar de mi carrera 10 a la 12, un punto bajo en cada uno, carrera de 12 puntos. Voy a trabajarlas y regreso. Ahora, en el último punto de la carrera que estamos trabajando, que es la número 12, cambiamos al tono verde. Y en nuestra carrera número 13 y 14 vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Ya, un punto bajo en cada uno. Carrera de 12 puntos. Ahora en el último punto cambiamos otra vez al color marrón. Y vamos a trabajar de nuestra carrera número 15 a la 18. Vamos a trabajar 4 puntos deslizados y 8 puntos bajos. Vamos a repetir ese proceso por 4 carreras. Esta es la primera. Otra vez 4 puntos deslizados. Este va a ser 1, 2. Este va a ser 3, 4. Los 8 puntos bajos, 8. En el último de aquí nos toca cambiar al color verde y vamos a trabajar un punto bajo en cada uno. En mi carrera número 19 y 20 voy a trabajar mis 12 puntos por carrera y regreso. Ahora, para terminar la pieza, punto deslizado, cadena, cortamos. Cortamos también el hilo marrón. Y ahora vamos a hacer los bastones. ¿Ya? Ya me había adelantado y ya había tejido. Me olvidé de dejar uno para tejer en vivo. Y ahora vamos a armarlo con la ayuda de una aguja. Lo que vamos a hacer aquí es que el hilo que hicimos para iniciar lo vamos a esconder en la parte interior y vamos a enrollarlo con la pieza, así. De esa manera. Y ahora vamos a empezar a cerrar de frente en frente, o sea, ingresamos en la parte inferior de las cadenas y en el punto, así. Siguiente, parte inferior de las cadenas y así. Lo vamos cosiendo de frente en frente, cerrando nuestro tubo. Ahí.
Y así lo vamos a ir cerrando para hacer este bastoncillo. El bastoncillo, el patrón es, lo anoté, sí. Hacen 9 cadenas, como le digo, me olvidé hice todos, o sea, tenía que hacer 3, hice 4 por distraída. Lo único que van a hacer es 9 cadenas, ya, y van a tejer en filas. ¿Cómo es tejer en filas? Si hiciste 9 cadenas, vas a empezar a tejer a partir de la segunda desde tu crochet y vas a trabajar 8 puntos bajos. Ahora subes con una cadena, giras tu tejido y regresas con 8 puntos. Van a hacer ese procedimiento de su carrera 2 a la 4, o sea, van a hacer 4 carreras de 8 puntos bajos y para finalizar una cadena y cortan, nada más, dejando hilo para costura y empiezan a cerrar como lo he hecho, de frente en frente. Ahora, una vez que ya cerraron, aquí les va a quedar como una especie de anillo que van a recoger solamente las hebras delanteras. Aquí voy, 1, 2, 3 y el de aquí que va a ser 4. Ajustamos, nos vamos al otro extremo y otra vez recogemos solamente las hebras delanteras, que son 4. Ajustamos, aquí yo voy a salir por la mitad. Ahora aquí hacemos un nudo y escondemos el hilo. Hacemos el mismo proceso para los 4 bastones. Ahora vamos a empezar a armar un bastoncillo. Para eso voy a hacer un nudo y vamos a ingresar por el centro. Ahí. Ahora vamos a agarrar otro y vamos a dar una pequeña puntada de frente en frente, algo así. Ahora vamos a trabajar, nos vamos así, miren, de frente en frente y le van a dejar así como una distancia, ¿ven? Simplemente algo así. Ahora ahí tenemos que hacer un nudo para que se mantenga fijo esta parte. Cortamos y así ya quedaría el bastoncillo armado. Hacemos lo mismo con el otro y ahora lo vamos a fijar a las manos. A ver, ahora vamos a agarrar los bracitos y vamos a ubicar la sección donde están los puntos deslizados para el costado, si no me equivoco. A ver, uno tiene el doblez hacia arriba. Ya, entonces eso lo vamos a dejar aquí arriba, los puntos deslizados. Ya, ahí, que queden hacia arriba. Como nosotros tenemos la división del brazo aquí, también acá lo vamos a dejar. Que queden los puntos deslizados hacia arriba, los ubicamos de esta manera. Ahí. Y ahora vamos a, miren, agarran así, aplastan y lo van a aplastar al revés. O sea, o si no lo aplastan a la mitad. Ya de los puntos deslizados dejan 2 para la derecha y 2 para la izquierda. Lo aplastan así. Y ahí es donde vamos a agarrar el así. O sea, vamos a enrollar. Todo lo que es la sección verde no lo he rellenado. No está relleno a la mano.
Simplemente vamos a girar y vamos a coser toda la sección verde. Recuerden no traspasar hacia el otro lado del brazo. Así lo fijan súper bien. Enrollamos y cosemos nuestro dedito. Ahí. Ya, ahí sí quedaría bien. Ven así. Ahí sí está. Voy a terminar de coser nada más. Ya. Y así quedaría. Ahora, una vez que ya lo cosimos, ya pueden rellenar el bracito. No lo rellenaba para poder coser el bracito así. Y recuerden que la parte de los puntos deslizados debe de quedar hacia arriba y uno de los bastoncillos, que es el de la parte de arriba, también va a quedar suelto. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a realizar la sección blanca de los ojos. Vamos a realizar con color blanco un anillo de 6 puntos. Aquí voy 3, 6. Ajustamos 2, 4, 6. Y en la carrera número 2 vamos a realizar 6 aumentos. Aquí voy 1, 2. Este va a ser 3, 4, 5 y 6. Ahí debo de tener un total de 12 puntos bajos. Ahorita lo que vamos a hacer es como una sección adicional, ¿ya? Acá hicieron sus 6 aumentos, tienen un total de 12. Van a realizar un punto deslizado en el punto que sigue. Van a hacer 3 cadenas y van a regresar a partir de la segunda desde su crochet con 2 puntos bajos. Aquí voy 1 y 2, que son en las cadenas. Ahora, en el punto siguiente, punto deslizado, nos debe de quedar así. Y ahora voy a trabajar desde el siguiente un punto bajo y un aumento por 5 veces. Punto bajo y aumento, me falta una última repetición. Y ahora vamos a recoger en la parte inferior de las cadenas un punto bajo. Hacemos ahora una B doble en la esquina. Hacemos 2 puntos bajos. 1, 2 y para finalizar con punto deslizado. Una cadena y dejamos hilo para costura. Nos debe de quedar así. Y bueno chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en un próximo video para continuar con este bonito proyecto. Espero que me dejen un chulo y precioso like y compartan con sus demás compañeras tejedoras. Sin más que decir, cuídense mucho, los quiero y recuerden que tejiendo con María Ángeles, tejen como los ángeles. Chao chicos.